Queremos crear una parcela de dispersión para los datos dados que comparan la velocidad en millas por hora a la distancia de parada en pies. Una vez que creamos la parcela de dispersión, podemos decidir qué tipo de función sería un buen modelo para los datos, así que el primer paso es escalar el eje para acomodar los datos dados. Aviso como la velocidad alcanza de 0 a 55, y en realidad etiquetaremos el eje X de 0 a 80. Tan media de 80 sería 40, la mitad de 40 es a Siemens 20, así que esto sería 60. De nuevo, esto es en millas por hora. Y luego para la distancia de parada, el valor máximo es 182. Realmente va a escalar esto a 240. Así que esto sería 120, esto sería 60, esto sería 180, de nuevo este era 120 aquí, y ahora iré adelante y plegaré los datos como pares pedidas. Así que el primer punto es 00, que sería el origen. A continuación, tenemos el 2041 estaría en alguna parte aquí. Entonces tenemos 35, 76 hexaneutones algún lugar aquí. 45, 132 hexaneutones alguna parte aquí y el último punto sería 55, 183 hexaneutones alguna parte aquí. Mirando cómo se están comportando los datos se parece como el lado derecho de una parábola que se abre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es realizar una regresión cuádrica para llegar con una ecuación para modelar este dato. Y para hacer esto, estaremos utilizando la calculadora de graficado T84. Para hacer esto, presionamos Stat y luego Entrar, y luego ingresaremos en los datos. Si tiene datos antiguos aquí, puede borrarlo al ir a la parte superior de la columna, presionar Borrar y luego Entrar. Esto es como Excel, por lo que pulsaremos 0 Enter, 20 Enter, y así sigue. Presione la flecha correcta y ahora entre en la segunda columna. Así que la primera columna será los valores X, la segunda columna será los valores, y antes de realizar la regresión aunque queremos configurar el eje como hicimos en la parcela de dispersión, entonces vamos a presionar la ventana. Aviso como ya he configurado esto, excepto que reduciré el X mínimo a -10 y el Y mínimo a -20. Hice esto para que podamos asegurarnos que vemos el origen en la pantalla de la calculadora. Ahora lo que hacemos es asegurarse de que tenemos la parcela de dispersión y luego realizaremos la regresión. Porque tenemos los datos en L1 y L2, hay una forma muy rápida de encender la parcela de dispersión. Si presiona igual, presione la flecha hacia arriba, vea cómo está parpadeando en la parcela 1, y luego presionamos Entrar y luego la flecha hacia abajo. Ahora, si pulsamos el gráfico, tenemos la placa de dispersión que coincide con nuestra parcela de dispersión a mano. Y ahora vamos a realizar la regresión cuadrática, y graficarla en la parte superior de esta parcela de dispersión. Así que volveremos a la pantalla de inicio. Vamos a presionar Stat, flecha derecha a Calc, la opción 5 Siemens regresión cuadrática. Y antes de presionar Enter, queremos almacenar esta ecuación en Y1. Así que vamos a presionar Bars, flecha derecha una vez, Entrar. Aviso. Como Y1 ya se selecciona, así que presionaremos Enter otra vez y luego Enter otra vez. Aquí está nuestro modelo cuadrático. Aviso como R cuadrado está muy cerca de 1, así que es un buen ajuste. Pero también si pulsamos Y igual esta ecuación ya está almacenada en Y1. Entonces, si presionamos el gráfico, podemos ver el gráfico del modelo justo encima de la trama de dispersión, y puedes ver que es una muy buena ajuste. Ahora dejemos mirar una pareja de preguntas y responderemos a estas de la calculadora. Así que para la ecuación cuadrática iremos adelante y solo diga en calculadora. Tan primero queremos predecir la distancia de parada de un coche que viaja 75 millas por hora. Bien, recuerda que la velocidad sería la coordenada X, así que queremos evaluar la función cuando por S es igual a 75. Así que regresará a la calculadora, así que utilizaremos la tabla para hacer esto, pero vamos la primera ventana en la segunda ventana para poder ajustar el conjunto de mesa. Lo que queremos hacer es bajar a la variable independiente y cambiar esto para preguntar. Así que presionamos Entrar y ahora varnos a la mesa. Presionando el segundo gráfico, podemos tipar cualquier valor X que queremos y queremos saber cuál sería la distancia de parada cuando X es 75.
Por lo tanto presionamos 75 y luego entrar. Así que va a ser aproximadamente 3182 pies. So f de 75 exacsiemens aproximadamente igual a 318.2 pies. Y supongo que nos quieren redondear a los 10. La próxima pregunta es, si una distancia de parada es de 220 pies, ¿cuál fue la velocidad basada en el modelo? Entonces, en este caso, nos preguntan qué sería x si supiéramos que la distancia de frenado era de 220 pies. En el primer ejemplo estamos determinando el valor y. Y para el número 2, damos el valor y, queremos determinar el valor x y otra vez, hagamos esto en la calculadora gráfica. Podemos jugar alrededor con valores de x hasta y fue igual a 220, pero eso probablemente tomaría para siempre. Vamos a mirar nuestro gráfico. Queremos determinar la coordinación x cuando y es igual a 220. Así que lo que podemos hacer es volver a y igual. Vaya a y2 y escriba y2 igual 220. Esta sería una línea horizontal que pasa a través del eje y en 220. Entonces, si graficamos este aviso, como el valor x que queremos sería la coordenada x de este punto de intersección, porque aquí es donde la distancia de detención sería de 220 pies. Así que presionamos el segundo rastreo, aparece el menú de cálculo y queremos encontrar la intersección de estas dos funciones, entonces vamos a presionar 5. Y entonces aquí podemos presionar Enter 3 veces. 1, 2, 3 y podemos ver que la coordinación x de este punto de intersección es aproximadamente 61.1 millas por hora. De nuevo, redondeando al valor del décimo lugar. En este video utilizamos la calculadora de gráficos T84 para hacer este tipo de problema, pero por supuesto, puede usar otros tipos de software. Aquí hay un gráfico de otro software que utilizo que muestra la parcela de dispersión y el gráfico del modelo. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.